Ok, muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cristo para las Naciones. Estamos en una transmisión ya directa con los diferentes campus. Estamos en el campus directo de Coyoacán de manera presencial y también tenemos la transmisión al campus de Oaxaca, de lo que sería Texcoco, Netzahualcóyotl, el campus o la plataforma online. Y bueno, tenemos ahora sí que dos invitados extraordinarios en esta mañana o tarde, y tengo yo conmigo a dos de los maestros, el subdirector de este campus, y vamos a tener un tiempo de preguntas y comentarios acerca de lo que sería el tema de la liberación. Y entonces está con nosotros el pastor Rigoberto Juárez, su esposa, y de este lado está el pastor Alfonso y también David Labra, que son maestros en el instituto. Y pues vamos a agradecer a la audiencia que está conectada, a ustedes que están aquí en el auditorio y también a nuestros invitados. Y bueno, pues queremos empezar. Yo he estado viendo la trayectoria del pastor Rigoberto, y ha sido un ministerio de liberación, de sanidad interior. Lo hemos visto fluyendo y ministrando al instituto en varias ocasiones, y yo estoy contento de ello. He visto una trayectoria también de madurez, ¿verdad? De conocimiento en la administración. Yo crecí en una tutoría allá en Dallas con el ministerio de Carol Thompson, que escribió también manuales y ministerios de liberación. Y yo estuve de cerca cuando él ministraba y todo el proceso de cómo atendía casos. Entonces, pues estamos contentos, pastor, de que esté con nosotros. Y bueno, en esta ocasión queremos iniciar preguntando: ¿qué es la liberación o el ministerio de liberación? ¿Es algo bíblico? Eh, Muy buenos días a todos, gusto poder estar aquí con ustedes. Sí, definitivamente el Ministerio de Liberación es el proceso a través del cual el Señor manifiesta su voluntad hacia sus hijos. La Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Desde que Jesús empieza su ministerio en Lucas 4:18, cuando él abre el libro, el profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y menciona 6 áreas en las cuales nosotros le llamamos la agenda de Jesús, que es un tema en el cual él va a plantear sus objetivos en su ministerio público, y decía que uno de ellos era pregonarles libertad a los cautivos, y en otro paso hablaba acerca de ponerlos en libertad. Es decir, fue parte del ministerio primario de Jesús. Y con respecto a que si es algo bíblico, tengo muchas citas, y no sé si hay tiempo. Ah, claro, adelante. Sí, eh, las voy a leer, pero va a ser un poquito rápido. Ojalá y podamos tener tiempo para poderlas encontrar, si no, solamente tome la nota, aquí las tengo. Desde el Efesios capítulo 6, versículo 12 nos explica la palabra de Dios que nosotros estamos en una guerra, que estamos en una lucha, pero no contra personas de carne y sangre, sino contra personas en un orden esquematizado. Cuando Satanás es expulsado del cielo, no pierde ni la inteligencia ni el conocimiento, y de la misma estructura en la cual está organizado el reino de los cielos, él copia ese modelo y establece también su reino con principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, espíritus territoriales. Entonces, les voy a dar algunas citas para ver que la palabra de Dios avala y confirma que el ministerio de liberación es bíblico. El primero que les mencioné es Efesios 6:12. Mateo 4:24 dice: y su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Mateo 8:16, cuando ya era tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los demonios con su palabra, y sanó a todos los enfermos. Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Mateo 12:22, entonces fueron traídos a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 17:18, reprendió Jesús al endemoniado, el cual salió del muchacho y éste quedó sano. Marcos 1:32, Marcos 9:17, Marcos 9:25, Lucas 6:18, Lucas 10:17, Lucas 11:20. Y ya después de la ascensión de Jesús, en Hechos 10:38, Hechos 8:7, Hechos 16:16, 19:16. Y desde el Antiguo Testamento vemos cómo es bíblico, porque la palabra de Dios nos muestra que cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, un espíritu malo venía a él y lo atormentaba. Y dice que cuando David tocaba, el espíritu salía y Saúl tenía alivio. Entonces, hay hay una evidencia abrumadora acerca de que es definitivamente bíblico. Es completamente bíblico la realidad espiritual, la confrontación que hay entre el reino de Dios y este grupo de rebeldes que yo les llamo así. Sí. Y en el caso del Señor Jesucristo, que es el modelo que seguimos, Él ministraba liberación, y cuando Él se va, le deja la misma encomienda a sus discípulos, ¿no? También que en su nombre echarían fuera demonios. Entonces vemos que el ministerio de la liberación es completamente bíblico, y la iglesia, ¿verdad?, debe de practicarlo y desarrollarlo. Entonces, bueno, eso es un contexto general. No sé, aquí el pastor Alfonso, él también tiene algunas preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Pastor Rigoberto, pastor Esmeralda, gusto saludarlos. Igualmente. Sí, ¿puede un cristiano nacido nuevo puede ser oprimido, puede ser atormentado y poseído? ¿Y por qué? Sí, pastor, la Biblia nos habla de varias personas que incluso caminando con Jesús eran atormentados por demonios. Una persona cuando se convierte a Cristo, legalmente, dice la Biblia que a libertad fuimos llamados, y Dios, a través de Jesucristo, paga el precio de nuestra libertad, nos redime, ¿no? Nos compra de vuelta. Entonces muchos demonios en la conversión salen, pero no salen todos, porque hay a diferentes áreas y en diferentes profundidades. Y la razón es porque nosotros en la experiencia hay demonios o personas a las que hemos ministrado, incluso personas maduras en la fe, servidores, pastores, líderes. Y cuando les hemos preguntado en algunas ocasiones a los demonios, porque ellos a veces hablan, les hemos dicho, ¿y entonces por qué sigues en él? Y ellos responden, porque nadie me ha expulsado, nadie me ha dicho que me vaya. Entonces esa omisión hace que ellos se queden escondidos, porque la Biblia dice que nos consideran su casa. Dios nos ve como un templo, pero ellos nos ven como su casa. Y entonces van a pelear de diferentes formas lo que consideran su territorio. Se indignan cuando uno los echa fuera, porque dice, llevo aquí muchos años, estoy desde la abuela, la tía, me entregó el tío. Y la razón por la cual además también siguen habiendo demonios en las personas o por las personas convertidas, hay que entender que hay personas que vienen a la iglesia y son creyentes, están convencidos, pero no convertidos. O sea, podemos hablar de creyentes en el proceso de conversión o algunos falsos creyentes, porque hay personas que a veces vienen a la iglesia, pero no a buscar de Dios, a buscar novia y algunas otras cosas más, a vender. Y son personas que vienen con otros motivos. Entonces, en los no creyentes los traen. Pero además, la razón por la cual los demonios pueden estar en la vida de una persona es porque aunque nos convertimos, no dejamos de pecar. Y el pecado es la puerta que le abre acceso a los demonios. La tentación es el timbre y el pecado es la puerta. Ellos tocan el timbre y nosotros abrimos la puerta. Y la necedad en ese pecado mantiene la puerta abierta. Yo digo que es como ir manejando, dejar el coche en medio bulevar con las llaves puestas y las puertas abiertas. Entonces cualquier cosa puede entrar. Ok, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para prevenir exactamente esa situación como cristianos nacidos de nuevo, para saber que no tengamos ningún inquilino que no pague renta?
y poder estar seguros de que no haya nadie ahí y vivir en esa libertad a la que fuimos llamados. Sí, bueno, la palabra de Dios dice que la santidad conviene a su casa, ¿no? Y estamos, aunque somos llamados santos, posicionalmente estamos en un proceso de santificación continua, ¿no? En una renovación continua. Entonces, cada uno va a su tiempo y definitivamente decimos coloquialmente cerrar las puertas, pero hay puertas que nosotros no abrimos. Entonces, por la experiencia, conocemos que todas las personas, incluso una de las preguntas que nos hacían, si todas las personas necesitan ser liberadas, sí, definitivamente todas, porque el mundo entero está bajo el maligno y el diablo entró. La puerta principal por la cual entra un demonio es el pecado, pero hay pecados propios y hay pecados ajenos. Un abuso, maltrato, una herencia, un hechizo. La gente peca contra Dios y paga para que alguien nos maldiga. Tal vez no tiene nada que ver conmigo, pero la persona, su egoísmo, su envidia, lo que sea que lo motiva. Entonces la forma en la cual podemos evitar es definitivamente viviendo una vida recta, todos los días procurar no retener pecados, sino confesarlos. La recomendación es confesarlos en el momento, porque si queremos hacer el inventario en la noche se nos olvida, y entonces dejamos pecado inconfeso, y como dice Efesios, ¿no? Airaos, pero no pequéis, y ahí es donde le damos lugar al diablo, porque nos acostamos y el sol se esconde tras nuestro enojo, y entonces somos atormentados. Entonces, solo que hay personas que a veces no pueden dejar de pecar porque están atados. Entonces, aunque ayunan, aunque oran, aunque se esfuerzan, esas personas necesitan ser liberadas, porque ya se hizo un patrón, ya se hizo un carácter vicioso, con círculos viciosos, y esas personas, al igual que Lázaro, necesitan que la iglesia los desate para que puedan caminar con el Señor. Aquí tienen que ver cada uno su honestidad delante de Dios, ¿no? Así es. Para que no nos engañemos uno mismo. Así Entonces es. tenemos que ser honestos, y en el caso que uno sienta esto o sepa eso, acudir a alguien para que lo pueda ayudar y ministrar, ¿no? Definitivamente Santiago dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros. Derek Prince dice que la liberación es para los desesperados por un cambio. Entonces, una persona que le gustaría experimentar la liberación no se va a abrir completamente. Hay pecados como muy coloquiales, digamos, socialmente aceptables, pero hay tipos de pecados que son muy vergonzosos. Yo como hombre estarme echando con un varón, yo como pastor tener otra mujer, Claro. o tener otros hijos. Entonces son pecados que no fácilmente la gente va a confesar. Y por eso es que cuando les explicamos a las personas que la confesión honesta le quita autoridad y derecho legal al enemigo, porque en esa, hablar con alguien y decir, yo tengo tendencias homosexuales, yo veo pornografía y no puedo parar, yo fui adicto a la pornografía, yo fui adicto a las mujeres, fui adicto a la ira, y era una locura porque me condenaban mis actos, y el diablo me hacía sentir indigno y miserable cada vez que intentaba orar a Dios, y yo escuchaba su voz como me decía, Dios ya no te va a perdonar, esto ya no tiene perdón, Dios, lo has prometido muchas veces. Entonces ese es el trabajo del diablo, y por eso es que cuando confesamos con alguien nos humillamos, somos humildes, y Dios nos da gracia, y cuando somos honestos le estamos quitando toda autoridad al enemigo, y aunque el diablo o el demonio se resiste y quiere argumentar, todo suelo, toda base de derecho legal le fue quitado por la confesión. Sí. Y tiene que ver que nosotros creamos un ambiente en el cual la gente pueda ser honesta, ¿no? Porque muchas veces ponemos un estándar muy alto a los pastores y de perfección,
que somos los súper santos, y la gente a veces por esa situación no quiere hacer esa confesión, ¿no? Sí. La gente tiene que saber que somos nosotros también, tenemos defectos y que somos humanos y cometemos errores, ¿no? Sí. Y cuando creamos un ambiente de seguridad, la gente puede llegar a ese nivel, ¿no?, de honestidad para que se pueda acercar con confianza. Sí. Muchas gracias. Sí, pastor. Y el maestro David también, que no puede hablar. Ok, bueno, esta pregunta prácticamente ya está contestada, pero no está por demás hacerla una vez más. Dice aquí, ¿cómo o por qué entran los demonios a una persona? Pues entran principalmente por el pecado, porque nosotros somos la entrada. A veces hasta nosotros como pastores llegamos a enojarnos con la iglesia, la verdad, o sea, es algo que yo creo que todos saben, que a veces nos llegamos a molestar por situaciones que suceden en el diario vivir en el ministerio. Entonces, nosotros también, como seres humanos, también nos enojamos, nos frustramos, nos deprimimos, más que nada a veces porque la iglesia, o sea, no hay la respuesta que a veces pensamos que debe de haber, nos deprimimos. Entonces nosotros también le abrimos puertas, pero he ahí la solución, tenemos un abogado, tenemos a Cristo, y eso es ir y nosotros pedir perdón, para que entonces esa puerta inmediatamente se cierre. Es algo bien importante que todos tenemos que hacer, que no tenemos que dejar que pase tiempo, sino en el momento que sabemos que está sucediendo, ir al Señor, pedir perdón y cerrar la puerta. ¿Sí? En determinado momento podrían influenciar los padres para que una persona sea poseída. Sí, hace un rato hizo el pastor David. No, Alfonso. Alfonso, perdón, hizo una pregunta que ya no contestamos. Un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que realmente se ha convertido, no puede ser poseído, no hay forma, porque tiene dueño, porque ha cedido toda su voluntad, su corazón, su alma, no puede ser poseído. Pero hay otras 3 fases de ocupación demoníaca, que es la opresión, también se llama aflicción, también se llama lucha o guerra, ¿verdad? Que puede ser a través de una enfermedad, una crisis, un padecimiento, parálisis de sueño, en fin. Ahí habla de que el enemigo lo está oprimiendo desde afuera, en su carne, en su salud, en su matrimonio, en sus finanzas, en su mente. Hay espíritus que bloquean la vida de oración, ¿no? El espíritu del anticristo que se opone a todo lo que es de Cristo. Entonces, la opresión, entonces hablamos que hay un 30% de infección, de opresión espiritual. La opresión significa carga, ¿no? Traer un bulto encima, una aflicción. Pero hay otra etapa que es la obsesión, y es cuando el enemigo entonces ya se mete al sistema, ya se mete en la mente, y desde la mente tiene el volante y empieza a controlar las acciones. Hay ciertos parásitos en algunos animales que ciertos animales ponen sus huevos y los huevos buscan llegar al cerebro, porque desde el cerebro pueden controlar a los saltamontes y otros más. Entonces son seres parasitarios. Así los demonios sacian su descanso, sus pasiones a través de nuestros cuerpos, y nos utilizan, ¿no?, como un vehículo. Entonces la obsesión son los demonios controlando nuestra forma de pensar, y a veces no nos damos cuenta y pensamos que somos nosotros, y es la actividad demoníaca. Eso hablamos de un 50% de ocupación demoníaca. Pero hay otro rango más alto, que es la compulsión. Y es cuando la persona ya ha perdido el dominio propio, no puede llegar a la posesión, que es la cuarta, el 100%, pero ya está en un 70% oprimido. Por ejemplo, ya no puede dejar de ver pornografía, ya no puede dejar de comer, ya no puede dejar de angustiarse, ya no puede dormir, ya no quiere trabajar, está deprimido, ya psicológica y psiquiátricamente ya tiene síntomas médicos, incluso bioquímicos. Y claro, tiene reacciones y respuestas, y si tiene ansiedad se le puede poner un ansiolítico, se le puede dar terapia,
en las diferentes que hay, y le va a ayudar a tranquilizar el tema, a manejar el problema, pero no lo va a resolver, porque la causa es espiritual y generalmente nosotros tenemos un manual que hemos escrito desde hace algún tiempo y ahí mencionamos las 10 principales puertas, pero no son las únicas. Y una de las puertas que a veces el enemigo usa son nuestros sentidos, nuestros ojos, oídos, piel, gusto, lo que comemos, nuestra mente. Hay demonios que entran en los sueños. Por eso que Cantares dice, yo dormía y mi espíritu velaba. Entonces tenemos que orar, porque cuando dormimos, pues dejamos las llaves puestas y el coche abierto. Entonces, en esas fases, dentro de este nivel, muchas veces los padres, a través del maltrato, a través del desprecio, los primeros 10 años para un ser humano son vitales. Decía Freud que infancia es destino. Y tiene mucho sentido siempre y cuando no se aparezca Cristo en el camino. Porque cuando Cristo aparece, literalmente hace todo nuevo. Pone nuevos patrones de pensamiento, de conducta. El que no ha tenido amor, el que no recibió amor de su padre, la gente dice, no puedes dar el amor que no tienes. Pero la Biblia dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, Dios restaura todo, y por eso es que Efesios nos dice que los padres no provoquen a ira a nuestros hijos, y Colosenses dice que no los exasperemos. Entonces, los padres son una puerta muy importante por la figura que representan en los hijos. De hecho, ahorita que lo mencionas, creo que es una de las puertas más importantes en las afecciones, en los traumas, en el daño. Pero también los padres, si después se convierten con la autoridad que Dios les ha dado, también pueden bendecir y orar y expulsar los demonios de sus hijos. Okay. El otro punto es las maldiciones enviadas. ¿Qué hay de ellas? No toda maldición enviada progresa, porque en hechicería, una de las cosas para las cuales una maldición, una persona va y le paga a un brujo, y el brujo te dice, yo te hago el trabajo, pero yo no me hago responsable, eres tú. Entonces te dice, ok, ¿qué quieres? ¿Que se muera, que se enferme, que regrese contigo, que no sea feliz, que le dé cáncer, ¿qué quieres? ¿Que se seque, que esté aprisionado, que se vuelva loco? ¿Qué quieres? No, pues esto, y pagas. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es tener una imagen, una foto. Hoy ya es muy fácil porque se bajan de Facebook. Antes habría que robar una prenda, hoy ya no, hoy ya no. También en la brujería ha habido un avance. Ya hoy la brujería que se consume en México es de origen africano. Hoy ya no son brujos, hoy son babalaos. Entonces, pero ha habido un avance, se han renovado. Entonces, usan la tecnología y ponen a la persona a que les diga, maldícelo y di lo que quieres, que te vas a morir desgraciado y no vas a ser feliz con esa vieja güera y tus hijos y así asado. Y mientras esta persona está maldiciendo, el brujo está soltando brujería, que son otras palabras, demonios de destrucción. Pero tiene que haber el componente emocional para maldecir y para bendecir. Cuando Jacob ya es viejo, Isaac ya es viejo, y vienen sus 2 hijos, les pide que les haga un guiso. Bueno, en este caso Jacob disfrazado, ¿no?, de Esaú, porque la bendición tenía que salir de sus entrañas, y para que él estuviera contento tenía que comerlo. Primero lo tenían que honrar, que halagar, y desde sus entrañas empezar a bendecir. Entonces hay maldición. A veces somos mal hablados y maldicientes en cuestiones de groserías, y esas maldiciones, si la persona está caminando aceptablemente bien, no pasa nada. Pero hay ciertos brujos, ciertas personas, dice la Biblia, ¿no?, que hay personas cuyas palabras son como golpes de espada.
Entonces tienen una habilidad, tienen un don de Dios para su reino, solo que está secuestrado, de maldecir. Y no prosperan si la persona es entendida y camina bien, pero a veces las maldiciones se quedan alrededor de la persona. Y si la persona no tiene una relación con Dios, entonces en algún momento pueden prosperar. Por eso es que nuestro Señor Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos da unas oraciones, nos da pasos preventivos. Líbranos del mal. Y unas versiones más antiguas dice, líbranos del maligno. Entonces, Dios cubre todo, pero hay que seguir sus pasos. Ok. Con respecto a ese mismo tema, pero las maldiciones que la persona se impone a sí mismo, bueno, las palabras ociosas, por llamarle así, ¿cómo repercuten? ¿Quieres saber? Bueno, por ejemplo, si nosotros, es que voy a hacer unas muy comunes, es que yo no sé nada, no se me pega nada. Entonces, el enemigo le damos ese poder, esa autoridad, ellos están atentos y entran. Entonces, viene a repercutir exactamente, a veces dice, ¿por qué leo y leo la Biblia y no se me queda nada? Porque tú misma te ataste, tú misma maldiciste tu mente. Entonces, las palabras ociosas, acuérdense, nosotros tenemos poder en nuestra lengua, en las declaraciones. Hay un poder muy tremendo en nuestra palabra, en lo que nosotros hablamos. Entonces tenemos que cuidar de lo que nosotros decimos de nuestra persona, porque entonces es perjudicial y los demonios están atentos. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, además que una de las puertas que mencionamos nosotros en nuestro manual es la puerta de la lengua, las automaldiciones, porque cuando nosotros, el cerebro no sabe distinguir la realidad de la mentira, pero independientemente de eso, desde el diseño que Dios le dio al hombre para señorear y sojuzgar la tierra, recuerden que fue Adán el que le puso nombre a las cosas, y dice que las cosas se llaman así hasta el día de hoy, nombró especies. Y ese es un principio desde Génesis, desde el Bereshit, desde el inicio. Entonces, muchas veces nosotros le decimos, de esta enfermedad me voy a morir. Está lloviendo, hoy ya no vendí. Para mí que termine el año y me van a correr. Y estamos nombrando las cosas desde el principio de Génesis. Estamos dándole categoría y peso, y las palabras no se las lleva el viento. Nosotros estamos dando por una palabra ociosa, por una palabra, por ser necios y no entendidos, estamos dándole facultad al enemigo, y muchas veces los demonios nos dicen, ¿y cómo? Les preguntamos, ¿y cómo entraste? Porque se acuerdan del caso donde un padre trae a su hijo, un joven con los discípulos, no estaba Jesús, y el padre está frustrado y le dice, Señor, traje a mi hijo con tus discípulos y no pudieron expulsar al demonio, y el cual lo sacude y lo atormenta, y lo echa en el agua y lo echa en el fuego, y no pudieron liberarlo. ¿Puedes ayudarnos a hacer algo? Y dice que se enoja con ellos y les reprocha su incredulidad, pero Jesús le dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre dice, desde niño. Entonces, a veces hay demonios o hay maldiciones que entraron desde la infancia o aún antes de nacer, pero una de las puertas fue la lengua de alguien, una maldición, pero una persona que es maldecida, que se les ha hablado incorrectamente, automáticamente se va a automaldecir. Todos tenemos una voz interna, todos estamos hablando con nosotros todo el tiempo, algunas veces bien y algunas veces mal. Te equivocas y soy un tonto, ya debe haber llegado a la oficina, ahorita me van a matar, seguro me van a correr. Y ahí el diablo está tocando el timbre, está disparando dardos de fuego a nuestra mente para manipularnos. Pero cuando lo hacemos bajo convicción, decíamos con emoción, cuando decimos segurito que sí me van a correr, entonces ya la palabra se convierte en un decreto, en una asignación.
Y entonces estos demonios a veces les preguntamos, ¿y cómo entraste? Y ellos dicen, porque ella siempre se maldice, y ella siempre dice que es una tonta. ¿Y cómo te llamas? Espíritu tonto, espíritu estúpido, y otros peores, sonso. ¿Y cómo entraste? Así le decía a su mamá, pero así también se dice ella. Entonces, la voz de nuestros padres se llega a convertir en nuestra voz interna. Por eso es que tenemos que hacer un cambio en nuestra mentalidad y nuestra forma de hablar. David se hablaba a sí mismo y se decía, bendice alma mía Jehová. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Esos cánticos eran de reflexiones, de la forma en la que David se hablaba y se afirmaba en la identidad y en la presencia de Dios. Entonces, definitivamente, una de las puertas en las cuales los demonios entran son en las maldiciones. Por eso tenemos que ser, dice Proverbios, que besados sean los labios del prudente. Si lo que vamos a decir no edifica, lo mejor es callar, porque podemos estar lastimando, dañando a alguien, o podemos estarnos nosotros mismos pues atando o maldiciendo. Excelente, excelente. Y me viene a la memoria lo que el Señor dijo, que cuidemos nuestra boca, porque el que habla de más, del mal procede, y en el original dice del maligno puede venir, ¿no? Entonces, qué interesante. Ojalá el pastor se pudiera quedar una semana con nosotros, ¿verdad? Para hacer preguntas y todo. Pero de manera muy general, ¿qué significa el ocultismo, la brujería, la magia? Y aquí tenemos algunos elementos que se manejan como conjuro, hechizo, sortilegio, y se llega al maleficio o una cuestión de maldición ya directa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, la religión más antigua del mundo es la hechicería, es la brujería, es el arte del encanto. La serpiente fascinó, encantó y sedujo a Eva a través de sus palabras, a través de sus salamerías, y usó anhelos que tenía Eva, porque le dijo, serás como Dios. Pero se lo manejó de tal forma que sonaba bien, y le dijo una verdad a medias. Entonces, y a raíz de esto es la religión de la serpiente. Entonces, tiene diferentes nombres en diferentes lugares y tiene diferentes ramas. Por ejemplo, siendo puntuales, la brujería tiene que ver con invocaciones, maleficios, que son maleficios, palabras con maldad o con malas intenciones. Tiene que ver con maldiciones, con malos deseos, con lo que tiene que ver con la boca. La brujería es una religión, incluso en diferentes lugares como en Noruega, que aquí en México aquí en México hay escuelas de brujas, o la religión Wicca, que es oficial, tiene derecho y está constituida aquí en México. Ellas tienen varios podcasts, tienen discipulados en los programas como hoy, otros se dan cursos y son ellas. Lo que pasa es que no salen con el gorro negro y las estrellas, sino son personas que se ven tan normales y son tan inteligentes. Las Wiccas tienen 3 niveles. La Wicca joven, que se le llama Pita, la Wicca intermedia, que se me va el nombre, y la bruja mayor o la bruja superiora. La bruja Wicca sería como, Pita sería como aquel congregante que llega por primera vez y va a tomar el primer discipulado, es inexperto, es enseñado en todo, es dirigido y se le asigna a alguien que lo cuida y lo disipule. La siguiente bruja, el siguiente nivel ya son brujas jóvenes que ya sirven, que ya ayudan, que ya tienen un conocimiento, que ya hacen sus maldiciones, sus hechizos, y están estudiando, están también capacitándose, discipulando para llegar a ser un día una bruja mayor. Y la bruja mayor sería como lo que son los pastores. Ellas ya tienen la libertad de abrir un grupo
una secta, enseñar, dar capacitaciones, diplomas, cursos online, llamar a la gente, hacer hijos, engendrar, estas brujas tienen especialidades y tienen complementos, y uno de ellos es la hechicería. Y la hechicería es la ciencia, así se le dice, o el arte de saber mezclar raíces, pócimas, líquidos a través de invocaciones, de maldiciones. La hechicería es la parte negra, la parte contraria, la parte fake de lo que es el ministerio profético. La antítesis es el ministerio profético. Por eso es que el ataque de la gente profética, la lucha siempre es contra la brujería. Es un enemigo oculto que no se descubre, y el lado fuerte el brazo derecho de la brujería, las herramientas es la hechicería, y el lado fuerte, entre otros más, uno de los príncipes es Jezabel. Jezabel es el brazo derecho de la brujería. Entonces, conjuros son la práctica del conocimiento y la mezcla de hechicería con brujería, es decir, con elementos naturales. Generalmente usan los 4 elementos: aire, agua, tierra. Por eso es que en lugares como Catemaco es la capital mundial de brujería. Están construyendo en este año el altar a Satanás, ya está constituido como una religión. Pero Catemaco se ha dividido en varios lugares, entonces, y tiene ciertas condiciones que ellos buscan, que es estar en contacto en lugares donde hay agua, donde hay tierra, montes. Entonces se dan esas condiciones. Los estudiosos de estos fenómenos parapsicológicos dicen que esos lugares son zonas de baja frecuencia. Entonces maldicen el ambiente, incluso uno como cristiano siente opresión, problemas para respirar. Las iglesias alrededor de Catemaco, yo conozco y atiendo a varias de allá, no crecen. Los pastores siempre están enfermos, y son los efectos de la brujería y la hechicería. Entonces, y la brujería está condenada. La palabra de Dios, Levítico, dice que a la hechicera no se le dejará con vida por el daño que ejerce, y maldicen las zonas donde pisan. Sin embargo, Dios en el Nuevo Testamento nos habla de un Simón el mago que se le dio la oportunidad de arrepentirse. Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos tenido la oportunidad de ver a muchas brujas recibir a Cristo, renunciar a Satanás y convertirse, porque Dios no quiere que ninguno se arrepienta, solo que no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, así es, pastor. Muy bien, qué interesante. Tenemos un montón de preguntas, pero quiero que el pastor Alfonso continúe. Respecto a la autoridad, ¿cuál es nuestra posición y autoridad ante Dios para echar fuera demonios? Nuestra autoridad. Bueno, el Señor hizo todo, o sea, el hecho de llegar a la cruz nos dio esa autoridad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y también hay otro texto que nos dice, nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, nosotros tenemos el poder, el mismo poder que a Jesús resucitó de los muertos, vive en nosotros. Dice, a todo el que creyera en mi nombre echaría fuera demonios. O sea, todo el creyente, todo el que le cree a Jesús tiene esa facultad. Entonces todos tenemos ese poder. Gracias. Dios no solamente nos tomó nuestro lugar en la cruz para darnos la salvación, ser autor de eterna salvación, sino, más bien Cristo, Jesucristo, sino además Jesucristo se le menciona como el segundo Adán, y el primer Adán perdió la autoridad, la relación, la comunión y la paternidad de Dios. Eso dañó su imagen y dañó su identidad. Y entonces ya vemos a la siguiente generación de Adán como Caín y Abel,
ya totalmente distorsionados de la imagen que tenía Adán. Fue engañado, fue tentado y fue engañado. Pero el segundo Adán, que es Cristo, Él vino a restaurar, y por eso es que cuando después de que Él es bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto, ahí en Lucas 3, y entra, y el desierto es un lugar donde teológicamente un lugar de opresión, de prueba, pero también un lugar de demonios. Entonces es como irle a jugar en su cancha al América con toda su porra y estar ahí. Entonces entró a la cancha al enemigo y ató al hombre fuerte. La Biblia menciona 4 veces atar al hombre fuerte, y el hombre fuerte ya está atado. Lo ató Jesucristo con su pureza. El diablo lo tentó, pero al final lo venció, y en su victoria, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos da la salvación, nos imputa la justicia de Dios, pero también la autoridad, también el dominio. Solo que la iglesia conoce un fragmento de la autoridad. Necesitamos que la iglesia redescubra o descubra tal vez lo grande de esa exousia, de ese poder que Dios nos ha dado, y todos los rangos que abarca, porque Jesús tenía autoridad aún sobre los elementos naturales como las tempestades. Entonces necesitamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero también de fe en fe. No quedarnos con la fe inicial, sino qué bueno que aquí hay muchos jóvenes y personas que están capacitándose, porque conociendo la luz de Dios, conocemos nuestra luz, conocemos quiénes somos. La Biblia establece que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Nosotros tenemos toda autoridad, solo que nos hace falta saber cómo aplicarla, entrenamiento. Aquí es un problema de ignorancia, entonces, en la iglesia, de tomar posesión de sus derechos como hijos redimidos. Ya no somos víctimas. Ahora podemos vivir en esa autoridad y poder tener dominio sobre todo el espíritu inmundo. Es cuestión de conocimiento, ¿no? Y de tomar posesión de nuestra herencia. Y en su palabra dice que mayores cosas haríamos en su nombre. O sea, no hemos hecho ni la más mínima de lo que dijo nuestro Señor Jesús, que haríamos, mayores que las que Él hizo. Entonces todavía estamos en eso, en llegar a esas mayores cosas. Así es. E.W. Kenyon decía en su libro, en su presencia, que muchas veces el conocer nuestra identidad en Cristo es lo que Él hizo por nosotros, no lo que hacemos otros, sino lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros, pero que nos ha impartido su justicia, su santidad, su bendición y su autoridad. Es conocer realmente quién es Él en nosotros, ¿no? Así es. Así es. Ok, esta pregunta es común en muchas iglesias, ¿sí? ¿Actualmente se requiere el ministerio de liberación? Sí, pastor. No solo se requiere, es una urgencia que la iglesia redescubra el ministerio de liberación. Esto es algo muy personal. Es más, yo entré a Cristo por el ministerio de liberación. Yo nací por esto. Mi hija, la mayor, la que está ahí, la atormentaban los demonios y fuimos con brujos y todo. Es una historia muy larga. Y yo conocí el poder de Dios y llegué a una iglesia de liberación y bueno, ahí aprendí algunas cosas. Pero aprendí una liberación mecánica, muy, muy física, donde estaba el endemoniado y el de la alabanza, los de oración, el pastor, la pastora, el copastor, y 3, 5, 7 horas y uno ya sin voz y ahora dale, y en algunos casos el endemoniado, y tú cállate que tú andas en adulterio, y tú ni digas eres una chismosa, y tú regresa a la olla que te robaste y los diezmos que te estás transando, y todo el mundo, y nos ponía quietos y nos pasaba casi como los hijos de Seba, no salíamos desnudos porque Dios tenía misericordia. Entonces por mucho tiempo el enemigo se aprovechó de la ignorancia porque se conoció el ministerio de liberación de una forma burda, primaria. Muchos así fuimos liberados y yo bendigo
a las personas que pusieron este fundamento, pero es diferente al ministerio que ejercía nuestro Señor Jesucristo, porque nadie agarraba a los endemoniados. Es más, él no oraba, él daba comandos, él daba órdenes y decía, sé libre, y dice la Biblia que quedaba libre en aquella misma hora, es decir, empezaba un proceso que probablemente duraba 1 hora. Entonces, pero la iglesia, al ver estas manifestaciones, o sobre todo aquí en Sudamérica, donde el Ministerio de Liberación a veces es parte del espectáculo, se ha cerrado la iglesia a ese tipo de manifestaciones, pues a veces tan abruptas, extravagantes. Entonces hay iglesias que son más conservadoras, más reservadas, y entonces atacan el Ministerio de Liberación, no porque el ministerio sea malo, no porque no sea bíblico, sino por la forma en la que se ha manejado, y detrás de todo eso, Satanás ha provocado eso para que las iglesias mismas, los pastores y ministros mismos ataquen el Ministerio de Liberación descartándolo. Pero ahorita les di como 20 citas, hay otras 35, o sea, tendríamos que arrancar muchas páginas de la Biblia, y en especial el Evangelio de Marcos, que está lleno de liberaciones, y parte del Evangelio el libro de Hechos. Entonces, urge que la iglesia sea enseñada y sea entrenada. A veces la iglesia conoce la teología, pero no tiene la práctica, no tiene otras bases. Entonces, pero cuando la iglesia, desde mi punto de vista, la iglesia debería de tener un ministerio activo de liberación, porque continuamente nos están llegando gente endemoniada. Hay que ministrar al liderazgo continuamente. Es como el dentista, hay que ir por lo menos 2 veces al año. Nosotros el mes pasado nos liberamos y nos sometemos, y aquí está, y miren, esto ando metiendo la pata, y en esto no me cuesta trabajo, y mi orgullo, y esto, y lo otro, y las cosas que están ahí, y nos exponemos. Porque nosotros decimos, en esto no hay maestros, todos somos aprendices. Pero si ojalá y la iglesia se abra y redescubra lo que ahora la palabra de Dios, la enseñanza, no digo nueva, porque lleva años ahí, pero actualizada en revelación, en el entendimiento, en el procedimiento. Nosotros liberamos físicamente o personalmente, pero la mayoría de veces estamos ministrando por videollamada, por WhatsApp, por Zoom, porque a final de cuentas nosotros no hacemos nada, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, y mucha gente de la iglesia no conoce esto y se quedó con una mala imagen, y por eso es que a veces es muy cerrada la iglesia. Pero sí, pastor, perdón por la respuesta tan larga, pero la iglesia urge que la iglesia sea enseñada y entrenada en el Ministerio de Liberación. Sabemos que no hay un don de liberación como tal, pero ¿qué dones pueden ayudar al Ministerio de Liberación? El Ministerio de Liberación está anclado al don de fe. La liberación es una guerra de argumentos, pero definitivamente parte de la fe. Y el recurso más fuerte que usa el Ministerio de Liberación son los dones de revelación, discernimiento de espíritus, don de ciencia, y sabiduría, porque no solamente es la liberación, sino nosotros tenemos una forma de ministrar que el Señor nos ha enseñado. Tiene 4 etapas. Nos sentamos con la persona, si es posible que la persona llene un cuestionario, porque el cuestionario nos da un mapeo y le preguntamos sobre su infancia, sobre sus padres, si es casado, si es bautizado, si diezma, qué sabe de su familia, si hubo brujos, si hubo ladrones, cosas así, porque hay maldiciones. La Biblia dice que los hijos no heredarían las maldiciones de los padres, ni a los hijos se les pudriría la dentera. Por ley está establecido, pero los demonios no siempre actúan dentro de la ley. A veces están ilegalmente cobrando la factura y atormentando. Entonces,
Ay, se me fue la... Sí, se me fue la pregunta, repítamela. Los dones que se requieren. Ok. Entonces, el cuestionario, gracias, pastor. Los dones nos ayudan, el cuestionario nos ayuda a saber, porque no solamente nos da un mapeo, sino es una confesión escrita. Legalmente es un documento escrito, tiene mucho peso, porque es una carta de confesión y a la vez de arrepentimiento. Entonces, cuando hay tiempo, le pedimos a la persona que llene un cuestionario, que lo llene con mayor honestidad y sinceridad, porque la confesión le quita el derecho legal al enemigo. Al tener una confesión física y una confesión en oración, se quedó desarmado. Segundo, cuando estamos con la persona, la primera etapa de la ministración o del evento de liberación, nos sentamos con la persona, hacemos un mapeo de los pecados más recurrentes, porque eso nos da un patrón, y entonces le preguntamos, oye, platícame acerca de esto. Y entonces escuchamos, porque hay cosas que a veces las personas al contar su historia no perciben, y ahí necesitamos la ciencia, la sabiduría, el discernimiento, y decimos, no, tú piensas que tu problema es el alcohol, pero tu problema no es el alcohol, tu problema fue el abandono, tu problema fue el maltrato, tu problema fue el rechazo de tu padre, que tú no querías nacer, y te hizo una herida transgeneracional que te tiene atado emocionalmente y le abrió la puerta por el rechazo de otros a un espíritu de rechazo que está operando en ti. Entonces, el cuestionario nos da un mapeo, nos da una base, es muy importante. No siempre tenemos la oportunidad de hacerlo, sería lo mejor para una liberación profunda. Después de la entrevista, le aconsejamos con la palabra, oramos juntos, lo llevamos en una oración de renuncia profunda. Después le decimos, ahora no ores, déjame orar por ti. No ores, no hables en lenguas, no rechaces la oración. Hay un perfil de quién califica y no califica para ser liberado. Y al final oramos porque la persona sea llena del Espíritu Santo, porque la casa tiene que quedar barrida, adornada, pero ocupada. Ya Cristo está ahí, pero donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, bueno. Muy bien, tenemos que terminar, pero yo quisiera decirles que tenemos un área de capacitación en el instituto, hay materias que se enfocan en esto, como iniciales en relación con poseer la tierra, para identificar todas estas bases y las verdades de la Escritura, ¿verdad? En el tercer año se trabaja exclusivamente con los alumnos para que ellos salgan de la mejor forma al ministerio y sean elementos que tienen una atención en un área de liberación, por eso hay ciertas materias. Pero para concluir y agradecer al pastor Rigoberto y la pastora Esmeralda, yo quisiera decirles que necesitamos nosotros entender que el Instituto Bíblico es un lugar a donde Dios envía ministerios. Estos ministerios vienen, imparten a los alumnos, los equipan, pero nosotros seguimos trabajando con ellos de cerca para que el don que ellos tienen pues termine de equipar. Entonces yo estoy consciente de que tenemos que lograr conexiones divinas, así yo las veo, para que los alumnos que quieran continuar con una enseñanza más profunda puedan acercarse al ministerio, ¿verdad?, de estos queridos pastores y puedan entonces recibir una capacitación mucho mejor, una certificación, ¿verdad? Y quizás entre nosotros o entre los alumnos del instituto haya gente con este llamado, este ministerio, ¿verdad? Para que tú te identifiques y puedas tener esa conexión con los ministerios que son parte del cuerpo de Cristo, y cuando tú seas terminado de capacitar, bueno, en tu congregación o a donde Dios te coloque, seas la
persona más efectiva que se pueda, ¿verdad? Entonces yo quisiera, para despedirnos en esta hora y darle gracias a los que están en la transmisión, al pastor David Labra, Alfonso y a nuestros invitados, que el pastor Rigoberto nos diga sobre su ministerio, cómo es que se dan sus cursos, en dónde podemos recibir información, y también creo que trae materiales, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan adquirir. Muchas gracias, pastor. Bueno, por la gracia de Dios hemos hecho un manual que es este. Este es un manual, se llama Manual Práctico de Liberación, y viene lo más necesario. Por ejemplo, ahí viene una guía de agrupaciones demoníacas. Yo he consumido muchos libros de liberación y no hay una tan completa con esta, con toda libertad, se los puedo decir, seguridad. Viene ahí un cuestionario que es el que estamos hablando para que ustedes lo usen con toda libertad. Y ahí hablamos de, por ejemplo, cómo es que Jesús, la primera lección se llama Primeros Pasos, y cómo es que Jesús llevó su ministerio a convertir, más bien cómo lo fue estableciendo a hacer un ministerio de poder. Cuáles fueron los pasos previos, la agenda de Jesús, que nos habla de las 6 áreas en las cuales Él vino a trabajar, precisamente para poseer la tierra. Y bueno, entonces este manual es el manual que nosotros usamos, es nuestro libro de texto. Nosotros tenemos desde el año pasado una escuela de liberación en línea por Zoom. Tenemos ahorita 2 grupos activos, estamos por abrir un tercero y probablemente un sabatino. Son los lunes y los martes a las 8:30 de la noche, 8:30 a 10. Entonces, nuestros teléfonos se los vamos a pasar aquí al instituto. Ocupamos este manual. El curso del primer nivel, que es Escuderos, dura 6 meses. Es un curso muy activo. Le llamamos Escuela Práctica de Liberación porque lleva trabajo, lleva tareas y lleva práctica. La idea no es que solamente enseñarles, sino nos esforzamos en que ustedes aprendan, en que lo hagan, porque de nada sirve que sepan todo de liberación, que sepan todo de fútbol y nunca salgan a la cancha a patear el balón, sino necesitamos que aprendan para que levanten ministerios activos en sus iglesias. Entonces, pero tenemos el curso completo que estamos diseñando, que tenemos ya trazado, pero que estamos terminando de armar, que dura 3 años y medio, que es para convertirse en un ministro de liberación, avalado, comprobado. Entonces, el manual es muy económico, realmente vale $6, 120 pesos. Y bueno, y a través de las plataformas nos pueden encontrar, así tal cual, como Río Juárez o Escuela Práctica de Liberación Hunters. La gente nos pregunta, ¿por qué Hunters? ¿Dónde está el versículo bíblico que Hunters? Y otros nos dicen que somos los cazafantasmas, los Ghostbusters, y la gente ya saben cómo se manda. Pero la verdad es que más que de un versículo bíblico, sale de una identidad, porque la Biblia dice en Deuteronomio 28 que Dios nos pondrá por cabeza y no por cola. Entonces hemos entendido que nosotros no somos la presa, nosotros somos el cazador. A donde quiera que iba Jesús, los demonios huían. Entonces lo decimos así: un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad, Jesucristo, a través de su cuerpo. Entonces entendemos que yo no soy presa ni de mi pasado, ni de mis pecados, ni de mi infancia, ni de la sociedad, ni de este país, ni de nada. Yo no soy presa de mis heridas, ni de mis fracasos. Yo soy el cazador. Dios me ha dado la libertad, porque la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Entonces, de ahí sale el nombre. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Estamos recién empezando el curso los lunes. Vamos la primera clase, todavía tenemos 2 semanas más para quien decida inscribirse. Es muy simbólico el pago, 400 pesos mensuales, 200 pesos la inscripción. Son 100 pesos la clase. Nosotros hemos tomado cursos, los pagamos en dólares, son muy altos y por 3 o 4 semanas. Entonces, la gente que lo ha tomado sabe que les va a bendecir mucho, les va a botar muchas cosas, hasta en su forma de ver a Dios, de ver al diablo, de ver al mundo y sobre todo de orar.
Así es que bueno, ya hice el comercial. Gracias, pastor. Pues muchas gracias, gracias a todos los que estamos conectados. Nos despedimos de la transmisión en este momento y bueno, quisiera yo concluir para poder